Hola, vamos a continuar en este video tutorial viendo cómo se puede insertar valores en una tabla, pero que no sea mediante un bloque PLSQL donde hemos utilizado instancias que se han guardado en variables, es decir, directamente con sentencias SQL. Nosotros podremos, por ejemplo, en la tabla responsables, que era una tabla de objetos de tipo inspector, insertar con la sentencia insert_into, podemos insertar todas las instancias o registros que deseemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de la siguiente manera, utilizando la sintaxis de insert_into, nombre de la tabla responsables, y en values no tenemos que poner directamente los valores, sino que lo que tenemos que insertar es un objeto de tipo inspector. Aquí podríamos poner incluso new, ¿vale?, para decir que es un nuevo objeto, una nueva instancia de inspector. Bien, se puede poner, digo, de forma opcional o se puede dejar sin poner. De las dos maneras va a funcionar. ¿De acuerdo? Incluso si yo hago un valor, quiero que sea null, de momento no quiero que tenga valor, lo pondremos como corresponde, ¿vale? Con la palabra null. Bien, si yo quiero meter estos dos registros que corresponden a instancias de inspector, fijaos bien lo que hemos dicho, no meto directamente los valores, sino que tengo que poner la palabra inspector y entre paréntesis vuelvo a abrir. Fijaos entonces que cerramos el paréntesis de values y el paréntesis del objeto al final. Bien, vamos a ir probando. Primero insertamos uno de ellos, ¿vale? Nos dice una fila insertada. Y ahora volvemos a ejecutar el otro y funciona, como hemos dicho, con el new o sin el new, pero al final lo que estamos obteniendo son instancias del objeto inspector que van a ir a guardarse a la tabla responsables. Recordar que si hubiésemos querido ejecutar estas dos sentencias a la vez, con el botón de ejecutar script, tendríamos que, como son sentencias, como digo, independientes, no están dentro de un bloque PLSQL, tendríamos que añadir el símbolo, ¿vale?, de la barra inclinada para poder ejecutarlo. Bien, vamos a ver lo que se nos ha insertado en la tabla responsables. Y efectivamente tendremos nuestras dos instancias. Aparentemente, como digo, pues parece una tabla como las que hemos venido trabajando en una base de datos relacional. Pero recordad que esto es un objeto, es una instancia de objeto. Y fijaos cómo se ha insertado, ¿vale? Llegados a este punto, me gustaría también aconsejaros una práctica que se suele realizar, y es que conforme vayamos creando los objetos, las tablas, en una nueva hoja de trabajo, vayamos, fijaos, poniendo las sentencias de borrado, es decir, lo primero que creamos, si os recordáis, fue el tipo de objeto empleado, drop type empleado. Después creamos el tipo inspector. Después creamos el tipo estibador. También creamos las tablas trabajadores y responsables. Pues ahora las borraríamos aquí. ¿Y por qué voy a poner esto? Os lo comento. Y drop table responsables. Pues fijaos, en una práctica habitual que yo quiera modificar, imaginamos ahora, alguna lógica de este, pues añadirle incluso un atributo a un objeto, o quiero cambiar la lógica de esta función que tiene estibador, etc. Si yo intento hacer aquí un cambio, o incluso porque no me funcionaba bien, ¿vale?, cuando he ido a probarlo no me ha funcionado, quiero saber, y es porque a lo mejor me faltaba cualquier cosa. En fin, yo quiero actualizar, quiero modificar este objeto estibador. Y si tengo ya dependencias de él, como por ejemplo, tengo una tabla de trabajadores que es de estibadores. A mí, si yo intento aquí modificar, ¿vale?, vamos a intentar modificar, por ejemplo, en crear o reemplazar, imaginamos que hemos hecho algún cambio, ¿vale?, el estibador. Fijaos el error que me sale.
Este error es muy común, ¿vale? Podéis surgir durante vuestras implementaciones de estos tipos de código. Y es porque no se puede borrar o reemplazar ningún tipo que tenga dependientes. Significa que tenemos que borrar todos aquellos objetos o tablas que hemos creado, ¿vale?, que dependan de él. Como os he dicho, sería bueno que conforme hemos ido creando, ¿vale?, en una hoja aparte de trabajo, os vayáis haciendo el código del borrado. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo quiero actualizar, como hemos comentado, el objeto estibador, porque quiero añadirle un atributo más, por ejemplo el de la edad o el de cualquier otra cosa, tendríamos que borrar la tabla responsables, ¿vale? Vamos a ir borrando, ¿vale? Borramos la tabla trabajadores y ya borramos estibador. Hasta ahí estaría todo. Fijaos también en el lapicero este que tenéis aquí abajo para cuando queráis borrar, ¿vale?, todo lo de la salida. Bien, yo ya he borrado estos 3 objetos. De momento, si no depende ya nada de estibador, si yo ahora me voy a estibador y añado cualquier otra cosa, me debería de dejar, ¿vale? Es decir, si yo ahora ejecuto esto, vamos a utilizar el lápiz, ¿vale?, y ejecutamos. ¿Lo veis? Ahora sí, si yo he hecho algún cambio real en el objeto de empleado, ya no tiene dependencias con ninguna tabla, con ningún otro objeto, etc. Entonces, esto viene bien tener, pues, para ir borrando, ¿vale?, sucesivamente, pues en este caso de abajo arriba. Vosotros vais creando, conforme creáis un tipo de objeto, o una tabla, o lo que sea, lo vais también creando el código, la sentencia del borrado. Os va a venir bien para tenerlo ahí en esa hoja. Cuando necesitéis hacer algo, pues podéis ir borrando hasta donde lleguéis, que sepáis que ya no va a afectar más. Está claro que luego tendríamos que volver si queremos continuar. Es bueno también tener los códigos, porque si hayamos borrado, ¿vale?, recordad, yo ahora tengo que volver a ejecutar el código de creación del objeto estibador, pero también tengo que crear el body, luego tendré que crear los otros códigos que hemos creado para meter los valores en la tabla trabajadores o en la tabla inspectores, ¿vale?, en la tabla responsables. Bien, todo eso lo tendríamos que volver a ejecutar. Por eso es bueno ir creándose diferentes hojas de trabajo, ¿vale?, y ir guardándolas con nombres también como ficheros de tipo SQL. ¿De acuerdo? Pues bien, espero que este consejo también os venga bien y seguimos en el siguiente tutorial.